hay cosas que suceden sin ninguna razón y hay cosas que suceden sin una razón mejor que otra. Entonces, lo voy a decir coloquialmente en este momento. Si tú y yo nos conocimos, nos encontramos, por algo sería. Es que las cosas pasan por alguna razón, ¿cierto? Entonces tú y yo teníamos que conocernos. No. Hay cosas que suceden sin absolutamente ninguna razón. ¿Cómo se llama? Bueno, hay un error de ortografía ahí. Y sin una razón mejor que otra. Históricamente, en tiempos recientes, más allá de la diosa Fortuna y cosas como esas, el azar nace cuando nosotros los burgueses wannabe empezamos a desarrollar ¿cómo se llama? Juegos de azar. Y a raíz de eso nace la teoría clásica de probabilidades y cosas como esas. Y entonces se busca, como quiera que sea, a través de cosas como esas, dominar, amaestrar, controlar, ¿cómo se llama? El azar. Y entonces nacen cochinaditas como teoría del riesgo. ¿Cómo se llama? Teoría del riesgo, estrategia, planeación, prospectiva, teoría clásica de probabilidades, etc. Como formas de ver el azar, pero reducirle el espacio de las posibilidades al máximo posible, ¿cierto? No es una idea difícil. Lo que hacemos las científicas y los científicos es tratar de ver el orden oculto. Eso te lo podría decir en términos muy elementales. El caos no implica despelote ni cosas como esas. El caos es un fenómeno altamente ordenado, pero que es impredecible, ¿cierto? Pero que es altamente impredecible. Entonces, lo que te sugiero no es difícil. Hacemos los complejólogos y las complejólogas es ver esto, ¿cierto? Es tratar de entender, ¿sí? ¿Por qué? Despacio. Porque lo que el corpus estándar en complejidad me dice es que yo identifico patrones. Eso está bien. Es que yo parametrizo. Eso está bien. Es que yo busco emergencias. Esto está bien. Es que yo me doy la tarea de entender fenómenos de autoorganización. Excelente. Pero todas esas cosas dejan por fuera tácita o explícitamente, ¿cómo se llama? Ese problema que tenemos ahí. Problema. Te lo digo en términos muy fuertes. Hay que ser un científico con 20 pesos en el bolsillo. Son dos cosas diferentes. Debe ser posible una teoría general de procesos. No existe. No existe en física, no existe en matemáticas, no existe lo que tú quieras. Perdóname por los errores, ¿cierto? Y debe ser posible una teoría de la aleatoriedad. Una teoría... y entonces, eso sería concomitante con, te pido que seas bondadoso o bondadosa conmigo, una teoría general transversal, ¿cómo se llama? De la complejidad. Conocemos ese tipo de cosas, no quiero entrar aquí habría quizás un mayor espacio manifiestamente para avanzar con respecto a la teoría clásica de la aleatoriedad. Eso lo venimos trabajando en otros textos distintos. Era lo que te estaba diciendo. Es siempre el bendito, porque es muy largo, está en español, el bendito huepucha demonio de Laplace, ¿cierto? Y entonces te quiero sugerir, no tienes que estar de acuerdo, una idea muy elemental. Una de las propiedades, una de las características de complejidad, sí, excelente, autoorganización, no linealidad, emergencia, turbulencias, fluctuaciones, etc. Una de las características de complejidad es, ¿cómo se llama? Impredecibilidad. ¿Sí? Los fenómenos, entonces te das cuenta, avanzando un pequeño paso. Si ayer decíamos, los fenómenos complejos son eventos raros, hoy avanzamos un pequeño paso y decimos, los eventos complejos son esencialmente impredecibles. ¿Cierto? No es nuevo, no es innovador, no es deslumbrante, pero no mucha gente, qué sé yo,
lo ha trabajado por ahí. Entonces, el hecho de que la gente necesite alguna explicación, si tú y yo, perdóname, pero podría poner ejemplos mucho más teóricos, más científicos, qué sé yo, si tú y yo nos conocimos sería por algo, ¿cierto? La gente prefiere malas explicaciones a no tener ninguna explicación. Y en ciencia, y ese es uno de los mecanismos de normalización, el procedimiento más habitual que se hace es una predicción retrospectiva. Y la predicción retrospectiva es, esto pasó, y entonces luego pasó esto. Entonces esto tenía que haber pasado, ¿cierto? La consecuencia de que la gente prefiera, científicos o no científicos, gente de la esquina o no, prefieran malas explicaciones a no tener ninguna explicación. Sí, esto pasa por alguna razón. Laplace, tal vez tú no lo sepas, pero después lo vas a saber. Esta es una máquina de Turing y esta... Mentiras. Entonces, la consecuencia de eso son cosas como estas, ¿cierto? Y hacemos entonces una apología indirecta a el neoliberalismo, a la derecha, al ideal. Estoy jugando, ¿cómo se llama? Entonces, las formas habituales con las que la gente aborda esto tuvo que haber pasado por alguna razón, serían con cochinaditas como estas. ¿Cierto? Alfa, qué sé yo, Bernoulli, exponencial, qué sé yo. Y lo que sabemos, ¿cómo se llama? Ahí está. ¿Cierto? Lo que sabemos es que una marca de complejidad, pero no hemos terminado, está la ley de Zipf, perfecto, que necesita las bases para después los trabajos de Mandelbrot y demás, sería en contraste con el esquema que tenemos acá, leyes de potencia, ¿cierto? Listo. No es inteligente para nada mencionar ese tipo de cosas, pero aún así, ¿cómo se llama? Aún así, ahí está. Tenemos una dificultad. Literalmente, o sea, no estoy diciendo cosas feas. Hay un punto ciego en la visión, ¿cierto? En el punto de fuga, en la visión, es fundamentos de óptica, ¿cierto? Hay un punto ciego en toda la civilización occidental. Y ese punto ciego que no veo, pues, cuando manejo el carro, lo que sea, ese punto ciego es cómo contribuye la aleatoriedad a la economía del mundo. ¿Cierto? Contribuye, incluso digamos en términos más prudentes, contribuye la aleatoriedad a la economía del mundo, ¿cierto? Ese punto ciego, por culpa de la ciencia, la cultura y cosas de esas, no lo hemos podido ver por definición, ¿cierto? Entonces, hago para este punto una aproximación indirecta. Una de las mejores teorías que tenemos allá afuera en la biblioteca para explicar procesos, cambios, transformaciones es la teoría de la evolución. Pensar en términos evolutivos consiste en indeterminar los fenómenos. Entre otras cosas porque los bichos de que se ocupa la teoría de la evolución, pues lo que hacemos permanentemente es indeterminarlos, ¿cierto? Y no terminamos, qué sé yo. Entonces uso esto como un mecanismo indirecto de aproximación, ¿cómo se llama? Para decir que, y esto es muy difícil, esto es lógica, metodológica, heurística, etc. Es muy difícil. Pensar en complejidad significa indeterminar los fenómenos. Si abrimos esa puerta, esa ventana, un tris, podríamos sentir por lo menos el olor de aleatoriedad, contingencia, azar, casualidad y cosas por el estilo. Para el caso, así se me olvidaba decir esto, para el caso, concédeme como si fueran equivalentes. Ya después en un análisis más fino, no es lo mismo, ¿sí? Procesos estocásticos, que aleatoriedad y cosas como esas, no es lo mismo. Pero en este momento, concédeme, te ruego, como si fueran equivalentes, ¿cierto? Decir contingencia, decir etcétera, en fin, qué sé yo. Entonces, esa es una cosa que estoy trabajando por otro camino. Quizás una buena teoría del azar es lo que, gracias a las lógicas no clásicas, podríamos llamar una teoría subdeterminada. En inglés, underdetermined theory,
¿cierto? Tenemos teorías determinadas, tenemos teorías indeterminadas, tenemos teorías inconsistentes, tenemos teorías paraconsistentes y tenemos teorías subdeterminadas. Esa sería otra charla distinta, ¿cierto? Pero uniendo el proceso, la idea de indeterminar el mundo sería equivalente con el reconocimiento explícito de que podemos tener el cuadro general, pero no los detalles. Técnicamente, quien me permite decir que yo puedo tener el cuadro general, pero no los detalles, se llama una teoría subdeterminada. Listo, da igual, no importa. Entonces, no es complicado. El tema maravilloso te lo voy a explicar por razón de tiempo solo con ejemplos. Una sola vez, hasta donde tenemos información, apareció la vida en un rincón del universo, literalmente un rincón, ¿cierto? Hace 4.500 millones de años, fundado en un gas escaso y un material perfectamente rompible, el carbono. Y nunca, hasta donde sabemos, ha vuelto a aparecer la cosa. Esto es muy importante, porque uno de los siriris de la ciencia tradicional es que tu experimento debe ser reproducible. La reproducibilidad del experimento sienta las garantías. ¡Coño! Una sola vez pasó la revolución de 1917. Una sola vez pasó la revolución de 1789 en la forma como sucedió en 1789, 26 de julio de 1959. Los ejemplos son los que tú quieras. Una sola vez, ¿cómo se llama? Se descubrió un continente en 1492. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que campos como estos, notablemente, se ocupan en realidad de excepciones. De excepciones. No de regularidades, universalidad, generalización y cosas por el estilo. Chisme histórico. Chisme histórico. ¿Cuál es la gran contribución del siglo V antes de la era vulgar a la historia de la antigüedad? Que en el tránsito de la Grecia arcaica hacia la Grecia clásica, el siglo V lleva a cabo generalizaciones. Todos los hombres son mortales, Sócrates, etc. Sí, el siglo V permite generalizar por primera vez en mucho tiempo la historia de Entonces, en realidad, ahora bien, cuando tenemos grupos o paquetes de excepciones, ¿cierto? Podemos trabajar, ahí está. Eso es, digamos, de donde venimos, ¿es cierto? Esto con respecto a la idea de cómo lo que hacemos los sistemas vivos es indeterminado, en fin, qué sé yo. Entonces, no es complicado. Lo que sabemos es que la complejidad es directamente proporcional al aumento de la información. Y la historia de la vida, ¿sí? Yo estoy vivo, o al revés, yo me empiezo a morir, me empiezo a enfermar y a morir cuando sucede lo contrario de cosas como estas, ¿cierto? Entonces, lo que ha hecho la ciencia clásica es volverme, voy a decir una grosería, es la única grosería que voy a decir, pero presento disculpas, resiliente. Resiliente al riesgo y resiliente a la incertidumbre y cosas como esas, ¿sí? Entonces, porque como yo tengo este problema y no sé cómo abordarlo, el de la aleatoriedad, entonces, resiliencia, mi amor, tolerancia, ¿sí? Y entonces hay toda una ingeniería social ahí afuera, ¿cómo se llama? En fin, esto es hermoso. Esto es no es difícil, no es complicado, ¿cierto? Pero nos permite acercarnos a la cosa, ¿cierto? Cuanto más improbable sea un evento, más significativo es, ¿cierto? Sugiere más motivos de reflexión, lo que tú quieras, ¿cierto? Entonces, esto lo podríamos traducir de varias maneras. Por ejemplo, de lo que se trataría sería de ver cisnes negros, ¿cierto? ¿Por qué no me enseñaron a mí a ver cisnes negros? Pues porque no existen. ¿Cierto? Entonces, la posibilidad de encontrarme
Es decir, de pensar cosas que nadie ha pensado, de descubrir cosas que nadie ha descubierto, de inventar cosas que nadie va... Ahí está. ¿Cierto? El hijuepucha problema es que los complejólogos se hacen trampa. Excepto 3 profesores, bueno, no está Marco, 4 profesores, el resto de la universidad me hace trampa. Porque me enseñan métodos analíticos. Y lo que más hay en la comunidad de complejólogos son métodos analíticos que lo que hacen es ver la complejidad y la matan. Con cochinaditas como estas. ¿Cierto? Porque le tienen pánico. Oh, pucha, yo no sé qué la lista no es exhaustiva. Hay cadenas marcovianas. ¿Sí? Constante de Lebunov. No, sistemas escape. Esa práctica se perdió. Esa práctica, qué sé yo. Entonces, en la comunidad de complejólogos, en las revistas, en los congresos, en lo que tú quieras, lo que más hay son métodos analíticos para trabajar complejidad. Por ejemplo, métodos numéricos y cosas por el estilo. Y entonces, me hago chichi con la aleatoriedad. ¿Sí? Porque no sé qué diablos hacer con esta cosa, ¿cierto? En fin. Ahí está. Es una paráfrasis de la idea que acabamos de presentar, ¿cierto? Entonces, despacio. Lo que quiero decir no es para nada inteligente. Si el siglo XVIII se inventa el concepto de masa para explicar la totalidad del mundo y lo que pasa entre las masas, si el siglo XIX se inventa el concepto de energía con la multiplicidad, mientras que masa es unívoco, ¿cómo se llama? Casi que es polisémico el concepto de energía, ¿cierto? Y si el siglo XX se inventa la noción de información y cosas como esas, entonces es fantástico, ¿cierto? Porque tenemos, y no lo sabemos, por así decirlo, una puertita abierta ahí para meterle muela al problema inescapable de la impredecibilidad, o lo que es equivalente, de la aleatoriedad. ¿Cierto? La infinita mayoría de complejólogos son deterministas. La dejo muy fácil. La infinita mayoría. ¿Quieres nombres grandes? Bueno, no, en fin. ¿Cierto? Entonces, tenemos un paquete ahí, ¿cierto? Tenemos un paquete ahí, pero era a lo que te decía, te suplico, no es lo mismo decir aleatoriedad que eventos caprichosos, que chancy, es muy bonito en inglés, ¿sí? Chancy events azarosos, ¿sí? Es simplemente para decirte que sí, sabemos que cada concepto denota, digamos, entonces lo que hacemos los científicos es exactamente igual que lo que hacemos los poetas o los escritores. No hay sinónimos, no hay parónimos, no hay antónimos. Cada concepto designa una realidad propia, ¿cierto? Eso lo sabemos, pero para efectos, digamos, de esta presentación, de esta charla, etc. Y entonces, pedagógicamente, te lo quisiera decir en términos de, ¿sí? ¿En qué consistiría un evento raro o un evento impredecible, o mucho mejor, a decir, punto, punto, punto? En cosas como, y punto, 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 ¿cierto? Y cuando yo tengo cosas como estas, entonces trabajamos, aquí no hay punto, punto, punto. Por ejemplo, con analogías, con isomorfismos, con homeomorfismos y cosas, y otro tipo de cosas, lógicas no clásicas. Lógicas no clásicas, ¿cierto? Entonces, hay una serie, por así decirlo, hay una serie de pequeña caja de herramientas, ¿cierto? No pretendo ser exhaustivo, no pretendo ser concluyente en esta. Hay una pequeña caja de herramientas con las cuales podríamos trabajar este tipo de cosas. Estas cajas de herramientas, ¿cierto? Algunas son más conocidas, en fin, qué sé yo.
quiero, más bien para abrir el diálogo, porque te digo, venía mentalizado la idea de seminar y tal. Conocemos ese tipo de trabajo, no hay ninguna dificultad, hay una serie, este tipo sí que sabe, por mucha, de la contingencia. O sea, si alguien, sí, Gould, Stephen Jay, sí, el pulgar del panda y cualquier otra cantidad de cosas, si hay alguien que nos abre la puerta de par en par, hola, ven, esta es mi casa, sigue, ¿cierto? Listo, da igual, no importaría, ¿cierto? Terminemos, este es un PowerPoint de no sé cuánto, bueno, da igual, terminemos con esta cosa, siempre, ¿cierto? La historia es lo que sucede, simple, cuando no hay terremotos, cuando no me enfermo. La expresión más directa, más inmediata para mí de naturaleza es mi cuerpo. ¿Cierto? La historia es lo que sucede cuando, qué sé yo, no hay un maremoto o un tifón o cosas como esas. Y genial, es la naturaleza. Eso nos conduciría a un PowerPoint que teníamos acá que era Quantum Randomness. Es la naturaleza la que me muestra, en contra de cochinadas como la cultura, la ignorancia del azar. La naturaleza me dice, no me descartes la contingencia. Yo soy esencialmente contingente. No, absolutamente, no estoy diciendo, sí, esencialmente contingente. ¿Cierto? Entonces, deberíamos poder, listo. Más bien, hay otra serie de cosas que siguen ahí, tal, lo que tú quieras. Más bien, sí, ¿en dónde está? Sí. El seminario que teníamos. Pero no tenías unas conclusiones adelante, ¿cómo era? Sí, no, más que sí. Serían cosas un poco más técnicas que apuntan evidentemente cómo se justamente la termodinámica, evidentemente, ¿cierto? Si quieres te puedo mostrar la cosa, en fin. Son, digamos, insumos para el pequeño articulito que estoy trabajando, pero la idea gruesa, sí, la idea gruesa ya te la... Sí, tiene algunos aspectos, un tris más técnicos, pero no tiene ninguna dificultad, ¿cierto? No sé si... lo que tú quieras. Críticas sarcásticas, ¿sí? Comentarios irónicos, observaciones ácidas, no sé, lo que tú digas. Para quienes no sabemos, somos un muy chiquito, sobran deditos de una mano, grupo de complejólogas y complejólogos que estamos tratando de hacer comunidad científica informal, porque yo trabajo en esta universidad, el otro trabaja en esta universidad, el otro trabaja en esta universidad, etc. Nos queremos, somos novios, amigos, todo lo que tú quieras, ¿cierto? Como ya habrás visto por un par de gestos. Entonces, nada, eso es este espacio, más o menos. Profe, yo tengo una inquietud un poco por conectar en la charla pasada, sí, y en el encuentro de complejidad, sí, pues se habló de información en términos de channel y se habló también de información en términos físicos, en tanto que la información es física. Usted decía, bueno, en la charla pasada con Nelson hablamos de computación, sí, y pues se habló de la computación tradicional y la computación de los seres vivos y de la sociedad y etcétera. sí. Y entonces, esta cosa me molesta mucho. Y entonces, pues se habla de eso, de la computación, y a veces entendemos por información como que aquello que pasa por el aparato computador. Sí. Los sistemas, usted acaba de decir, los sistemas complejos son sistemas altamente informados. ¿De qué información estamos hablando? Sí, lo que quiero decir, sí, está bien. Lo que quiero decir no es complicado. La complejidad, te voy a decir en términos más elementales. La riqueza de un fenómeno es directamente proporcional a la cantidad de información que me suministra.
Si un acontecimiento es du déjà vu, pues más o menos como es lo mismo, etcétera, pues uno ya anticipa quién se casa con quién, en dónde está el dinero, quién mata a la... ¿sí? Cosas como esas, ahí hay muy poca o ninguna complejidad. Entonces, la complejidad es directamente proporcional a la calidad, ¿sí? ¿Sí? Ni siquiera, digamos, a la sorpresa de la información, entonces, de la información disponible o que yo puedo encontrar. De suerte que a información más o menos, lo voy a decir así, comprimible, a información tratable, problemas tratables e intratables, ¿cierto? Muy poca o baja complejidad. La sugerencia es, ¿cómo se llama? Eso se dice muy fácil, pero es muy difícil, ¿cierto? La sugerencia es, ¿qué tal si es cierto que la complejidad es directamente proporcional a la información en ese sentido? Y entonces, cuanto más sorpresivo, sorprendente, imprevisto, etcétera, sea un evento, mayor complejidad. Te lo voy a decir en términos más básicos, bastante más básicos, ¿cierto? En matemáticas y en física ya lo sabíamos tú y yo hace mucho tiempo. La complejidad de un fenómeno es directamente proporcional a los grados de libertad que exhibe el sistema. A mayores grados de libertad, ¿cierto? Mayor complejidad. A menores grados de libertad. Sí, eso podemos entonces, con respecto a tu pregunta, retomarlo y ampliarlo, enriquecerlo y decir que cuanto mayor sorpresa, mayor cisne negro sea un acontecimiento. ¿Y quién me exhibe este tipo de cosas? Dos, que es una sola: la vida, lato sensu, y la naturaleza. ¿Sí me explico? Sí. Yo no sé. ¿Sí? Te suplico. Bueno, hay dos cosas. Una aquí. Digamos que yo no estaría tan de acuerdo con el argumento de que la vida ha surgido una vez en el universo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la reflexión que tú haces yo la tomaría de otra manera. Sí. La vida, tal como surgió en la Tierra, con el tipo de química, etcétera, de la Tierra, eso sí, probablemente es un evento único. Pero la vida generada por procesos análogos o diferentes o muy diferentes pudo haber ocurrido y estar ocurriendo en otras partes del universo. Y entonces la hipótesis del azar se salva. ¿Sí? Ahora quiero complementar eso con otro punto. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Yo creo que esa aclaración hay que hacerla porque si no se le vienen encima todos mis estudiantes de astrobiología y todas esas cosas y lo desbaratan. Bueno, lo otro es lo siguiente. De un modo de raciocinio similar. Cuando se habla del azar, lo que pasa es que también hay que matizar y precisar no solamente lo que podría ser una teoría del azar, etcétera, como tú lo has dicho, como muy provocativamente para ir trabajando en ese sentido, sino también como entender un poquito qué se entiende por leyes, porque supuestamente las leyes sería lo contrario del azar. Y entonces ahora volvemos a una argumentación parecida, por decir algo. Hay una ley que dice que todo sistema tiende al aumento de entropía. Y eso sería válido para todos los sistemas. Pero es que las maneras como aumenta la entropía, el tipo de interacciones que se dan entre los componentes para disipar la energía aprovechable y destruir el gradiente energético disponible y aumentar la entropía del conjunto, son muchas maneras. ¿Cuál es la manera? ¿Cómo eso se va a producir? Eso sí, quién sabe. Entonces otra vez, salvamos el azar, pero salvamos la ley. ¿Sí? O por ejemplo, qué sé yo, en el materialismo dialéctico se decía,
el capitalismo después de su fase imperialista acumula tantas contradicciones y surgirá algo, ¿sí? Diferente, se niega a sí mismo. Pero ahí no se está especificando que eso tenga que ser Rusia hace 100 años, ni Cuba, ni nada. La manera como eso se produce, en modo particular histórico, está repleto de 20.000 contingencias en cada momento, pero la ley general de la contradicción interna del capitalismo, pues es lo que estamos viendo hoy en día, incluso más fuerte que antes, ¿no? Entonces uno así puede como ir aclarando las cosas, de que defender la hipótesis del azar no es la anulación de las leyes, sino demostrar que las leyes de la naturaleza, para su cumplimiento, en un mundo, un universo complejo, hay muchísimas maneras distintas de satisfacerlas, y esas son por el azar. Esas son contingentes, digámoslo así, o azarosas. Bueno. Sí, datos con la primera, totalmente sí. La segunda, sí, te agradezco. Te agradezco. Estos clase de historia de la ciencia para los niños, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Cómo se llama? En el siglo XIX todavía hablamos de leyes. A comienzos del siglo XX, ¿cierto? A ver, por ejemplo, en el marco de la física cuántica, ellos decían principio, ¿sí? El principio de complementariedad, y principio de no localidad, y principio de superposición, y cosas como esas. No teníamos otra manera mejor de llamar a la vaina. Pero no es el principio, ¿sí? el principio de superposición y cosas como si hubiera una cosa así. No, es porque en ese momento, históricamente, no teníamos otra manera porque yo venía de una tradición que pensaba el mundo en términos de leyes, 1 y 2, yo venía de una tradición que decía el mundo en términos de principios. Yo te sugeriría, no tienes que estar de acuerdo conmigo, que te bajes de las leyes y los principios. En el sentido de la ley y el principio, cosas como esas. Son formas denotativas de hablar de una serie de comportamientos tal y como. Entonces, dicho eso, el segundo argumento de tipo histórico, no tienes que estar de acuerdo conmigo. Uno de los méritos de Feynman, 1984-86, si no se van, es que me muestra que yo puedo ser un muy buen científico o científica, y yo puedo hacer muy bien ciencia sin necesidad ya de recurrir a la noción de leyes. Históricamente, el concepto de ley, materialismo dialéctico, el concepto de ley, el derecho, ¿sí? El derecho. Es el último rezago de ese mundo que cree que hay leyes, coño. Y entonces, bueno, sí. Estalla en 1000 pedazos gracias a Feynman. Y yo puedo ser una muy buena científica o un muy buen científico sin trabajar con leyes, ¿entiendes? En el sentido constructivo de la palabra, constrictivo de la palabra, o sin tener que descubrir leyes. Bueno, entonces, dicho, esos son argumentos, digamos, referentes históricos. Voy a decir una cosa por mor del diablo. ¿Sí? Te cuento cosas. Eugenio y yo somos hermanitos. Lo que pasa es que yo soy el recogido, por eso soy feo. ¿Sí? Yo soy el recogido. Por mor del diablo. Sé bondadoso o bondadosa conmigo, con el lenguaje que voy a usar, ¿cierto? No te quedes en la forma de ser. Yo creo que no es cierto, por eso me quería acá, yo no creo que el mundo sea clásico y cuántico más o menos al mismo tiempo. Yo me he venido radicalizando, créeme, ya, eso es todo. ¿Sí? Yo creo que el mundo es esencialmente cuántico, y el mundo clásico es un caso particular del mundo cuántico. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Es decir, el mundo basado en el carbono, con la estructura dextrógena, es simplemente un caso particular de otras génesis de la vida probables que ya acontecieron y no las sabemos, o reales y que estamos listos, ese tipo de cosas. Yo creería que el mundo clásico es real, es decir, lo voy a decir pedagógicamente con Aristóteles. Eso no es mío. Aristóteles decía que el principio más importante de todo, finalmente de esa civilización que ya está muriendo, ¿cierto? Es el principio de tercero excluido.
Ni siquiera la identidad, es el principio tercero excluido. Y eso constituye el mundo clásico. Es decir, si es una vaca no puede ser un helecho. ¿Sí? Si es, las cosas tienen una estructura determinada, cosas como es. Como sabemos, es desde aquí, desde donde se nos mete el azar, en términos muy radicales, muy radicales. Justamente, no localidad. Eso que ponía nervioso a Einstein como spooky action y cosas como esas, ¿cierto? Y el mundo mío, yo que soy un pequeño gay, un pequeño liberal, una pequeña mujer, un pequeño negro, un pequeño indígena, un pequeño latinoamericano, un pequeño sueco, lo que tú quieras, a mí me da igual, ¿cierto? Este es un caso particular. Es únicamente, ¿es importante para qué? Para mí. Pues de malas tú, ¿cierto? De malas tú, porque hay un espectro inmensamente más amplio que deberíamos poder considerar. Y entonces, por morder diálogo, ¿qué tal si decimos, lo formulo en términos de pregunta, que no hay, lo voy a decir como not, azar y necesidad, para decirlo como not, sino que hay esencialmente azar. Y a veces, por casualidad, acontece la necesidad. ¿Sí? Sería, digamos, la formulación que yo haría. Entonces, lo que puedo traducir, yo sacaré en la vida mucho tiempo como traductor, de profesor de idiomas y vainas de esas. Entonces voy a traducirte lo que acabo de decir, ¿cierto? En realidad, es como si dijéramos, ¿sabes cuál es la excepción? La necesidad. La necesidad es la excepción. Y la regla es la indeterminación, es el azar. Lo que pasa es que la hijuepucha ciencia y matemática y cultura y tal no me enseñó a verlo. Y es natural, ¿sí? ¿Cierto? Esto se llama epigenética, ¿cierto? Es decir, es natural que yo no vea el punto ciego, porque me enseñaron a no ver el punto ciego. Y entonces eso alteró, ¿sí?, mi estructura física de... Sí, más o menos. Sí. Tú y yo venimos de un mundo regido por leyes, necesidades, es en realidad la excepción. Entonces, el mensaje optimista es que hay mucho trabajo por hacer. Profe Maldonado, muchos de estos muchachos estarán preguntando, oiga, pero se construyen edificios, se hacen barcos, aviones, digamos, muchos dispositivos electrónicos. Sí, sí. O sea, sí, lo que pasa es que, te voy a decir de verdad, voy a hacer 2 o 3 traducciones, quédate con una de ellas, muy simplemente. Las verdades, las certezas que yo alguna vez logré, yo era liberal, yo era budista, yo era judío, yo era comunista, yo era lo que tú quieras, a mí me da igual. Las verdades que yo alguna vez logré no se erosionan para nada. Lo que pasa es que además ganamos la incertidumbre. Además hemos ganado. La incertidumbre es un modo de decir el problema, es una ganancia, es una adquisición, ¿cierto? Que no echa para abajo todo lo que teníamos hasta acá. Primera traducción. Segunda traducción, ¿cierto? Esa ciencia que tú dices, que construye edificios y nos cura la barriga, lo que tú quieras, ¿cierto? Tiene el mérito evolutivo que nos trajo hasta acá. Somos el resultado de esa ciencia. Penicilina, Vesalius, Pasteur, Galileo, Descartes, toda esa gente evolutivamente me trajo hasta acá y me permitió atravesar el Atlántico y superar la peste negra y yo no sé qué cantidad de cosas. Esa ciencia es ciertamente, pero no tienes que estar de acuerdo conmigo. De aquí hacia allá, hacia mañana, pasado mañana, esa ciencia ya no me sirve. Esa ciencia que hace este tipo de cosas. Entonces, tercera manera de decirlo. Y es lo que se llama una teoría consistente. Yo puedo hacer cosas. ¿Cómo se llama? Con la ciencia clásica.
en el sentido más amplio y generoso de la palabra. Pero yo ya no le puedo hacer decir más cosas que las que ya digo. La capacidad comprensiva, la capacidad explicativa, ¿cierto? Se acabó. Entonces, lo voy a decir en términos de los ingenieros industriales. Es una manera, es simplemente una manera de decir, ¿cierto? Esa ciencia clásica máxima me permite innovaciones incrementales. ¿Y a quién le importa la innovación incremental? Al presidente al expresidente que es senador, al próximo pasado premio Nobel de Paz y a otra serie de gente. Los científicos y las científicas somos ludópatas. Léete El jugador de Dostoyevsky. Es decir, apostamos fuerte, arriesgamos fuerte, ¿cierto? Buscamos tratar de pensar algo que nadie ha pensado, de descubrir algo que nadie ha descubierto, de inventar algo que nadie ha inventado. Vainas como esas. Y entonces me cambia la vaina. Nos interesa la innovación radical, pues es una manera de expresar, es simplemente una manera de expresar. Sí, sí. Otra cosa, bueno, no, yo estoy de acuerdo con esa parte última que dices y creo que por ahí es más sano entenderlo. Pero a mí me preocupa hoy en día la ideologización que hay en torno al azar, en el sentido de que nuestra sociedad, donde predomina el capital financiero, donde el capital financiero es como un casino, donde se hacen apuestas con las deudas y con los créditos que pedimos los clientes, y eso va a sumar como si fuera un asset y no como si fuera una pérdida, ¿sí?, dentro de los bancos, y sobre eso se giran nuevos créditos y crece eso apostándole a cuáles son los indicadores económicos. Lo tratan de justificar justamente con la analogía de que eso no perturba el orden natural, sino que es la mejor expresión del mismo orden natural, que es aleatorio y lo hace. A mí me preocupa eso porque creo que lo que necesitamos es justamente de que el sistema económico se salga del sistema financiero y entre a esa economía circular donde todo se recicla. Sí, sí, hay un libro fantástico. Mira, tú has leído cosas mejores que yo. El mejor libro que yo me he leído jamás sobre historia contemporánea es un texto fantástico de Naomi Klein, que se llama El Shock del Futuro. Ahí está, El Shock del Futuro, ¿cierto? Es una vaina inteligente, ¿sí? Primero, es una mujer, por tanto la cosa promedio. ¿Sí? Es un cumplido, ¿sí? ¿Sí? Segundo, es canadiense. ¿Sí? Y tercero, no es más historiador que periodista y más no sé qué, es Shock del Futuro. Entonces, lo que tú dices es fantástico, porque hay, la expresión fuerte que usabas era ideologización del azar. Hay incluso un manejo militar, un manejo político del azar, y es justamente la producción de shocks. Desde la escuela, tú y yo leímos el libro desde la escuela de Chicago, la dictadura de Pinochet, hasta hoy, cosas como es, ¿cierto? Esta gente estaría metiéndole muela, y le está efectivamente metiendo muela a el manejo del azar para producir eventos imprevisibles. La gente se despelota y entonces aprovechan la Z. No quiero spoilearte el libro. ¿Eso? No te quiero spoilear el libro. Entonces, sí. Eso es contundente. Eso tiene efectos militares reales, ¿cierto? La doctrina del neoliberalismo, sí, Centro Democrático, Partido de la U, a mí me da igual, ¿cierto? Es Shock del Futuro. Es fantástico. ¿Cómo se llama? No, digamos, sin desconocer esa cosa, lo que yo quiero señalar es que, entonces lo voy a decir, permíteme decirlo en términos indirectos. No leas a Morán, ¿cierto? Morán es un tibio, como Piketty en economía política, cosas como esas. Y la razón es la siguiente. Te voy a dar un argumento de tipo antropológico, evidentemente antropológico. El neoliberalismo, como Morán, piensa en escala planetaria. Y entonces hoy tiene preocupaciones de tipo medioambiental, ¿cierto? Y entonces se preocupan en escala planetaria. Lo que esa gente no sabe
es que nosotros los olmecas, nosotros los toltecas, nosotros los mayas, nosotros los náhuatl, nosotros los muiscas, nosotros los incas, ¿es cierto?, los egipcios, etcétera, no teníamos una perspectiva planetaria. Además, y fundamentalmente, teníamos una perspectiva, digamos, del sistema solar y cósmica. Tener una perspectiva planetaria es muy poco. Y el shock del futuro tiene una perspectiva planetaria. Entonces, si digo pensar, ¿cómo se llama? Pensar, Moral dice, hay una épica planetaria. Y, no, viejito, no, toma, cómprate un helado, te tiras en el parque. ¿Cierto? ¿Cierto? Tener una preocupación planetaria es muy poco. ¿Cierto? Es un argumento de tipo antropológico, ¿cierto? Pensar la naturaleza es indeterminar los límites de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, yo tengo que meter de muela, vuelvo al fenómeno financiero y la cochinada de los bancos y ese tipo de cosas, ¿cierto? Colombia va a crecer el 2%, noticia financiera de ayer o de hoy, ¿cierto? ¿Y dónde está ese crecimiento? Notablemente los bancos, Luis Carlos y gente como esa, ¿cierto? Pero no producción industrial, pues, en fin, campo, en fin, no te vayas. Entonces, pensar la vida, lato sensu, y la naturaleza es pensar en una dimensión de mucho más largo alcance. Sí. Sin darle la espalda, evidentemente, a la preocupación. La sociedad, los seres vivos, la naturaleza, de los sistemas más complejos, Sí. por decirlo de una manera así genérica. Sin embargo, si decimos que son los más informados, que más procesan información. Sin embargo, él no ganó en Colombia, el Brexit ganó en Gran Bretaña y Trump ganó en Estados Unidos, alejándose justamente de la verdad con lo que hemos llamado ahora la posverdad o simplemente la mentira. Y entonces la posverdad no es propiamente información, sino sería desinformación, si la métrica no diera, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo se puede distraer a ese organismo, que sería la sociedad, si lo habláramos en esos términos, para poderlo desinformar y que ese auto... Mira. Entonces, lo que voy a hacer es un mecanismo pedagógico. Voy a hablar como los místicos medievales. Los místicos medievales, Meister Eckhart, Santa Teresa de Ávila, lo que tú quieras, ¿cierto? Sabemos que solo hay dos clases de seres: los seres de la luz y los seres de las tinieblas. Tú y yo somos seres de la luz. ¿Y tú sabes por qué somos seres de la luz? Nunca había habido tantos estudiantes, tantos investigadores, tantas maestrías, gente con doctorado, gente escribiendo libros, componiendo música, tomando fotografía, cosas como esas. Lo que hoy necesitamos, ¿cierto? Lo que esa gente en realidad está manejando, es otra cosa, ya lo voy a decir, ¿cierto? Es con información parcial, la política es el mundo del interés, ¿cómo se llama? Pero lo que necesitamos para afirmarlo es más y mejor información, más y mejor, ¿cómo se llama? Conocimiento, más y mejor investigación. Sí, en cierto, la ventaja de esta gente, quito, suprimo lo de posverdad, para decir una cosa más fina, ¿cierto? Es que están trabajando con Big Data Analytics, minería, etc. Esta gente sí le está metiendo esa vaina. Para lo suyo, ¿sí? Para lo suyo, ¿cierto? Digamos, no es inteligencia, te lo juro, la inteligencia es otra vaina. La astucia, la sagacidad, el ser zorros de esta gente, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Consiste en haberle metido primeros muela a esta vaina. Y entonces manejan elecciones políticas con base, listo. Para eso, como esto no se está filmando, para eso estamos los de Anónimos. ¿Qué es lo que hace gente como Anónimos?
la información la revelamos, la compartimos, sí, ellos tienen información clasificada, manejan su información, producen votos, producen finanzas, producen decisiones militares. ¿Tú sabes cuántos países estamos involucrados en la guerra en Siria? ¿Cierto? Es una tercera guerra mundial, literalmente. Hay 192 países en el mundo, ¿cierto? La FIFA tiene más países que la ONU. Son 192. ¿Sí? Mucha ciencia en la vaina. No, los países de la ONU son 192. Los países que están comprometidos directa e indirectamente en la guerra de Siria son 77. Te quiero ver hacer la lista. Eso es una guerra mundial. O sea, es una guerra mundial, ¿cierto? La diferencia es que mi subcomandante Marcos, no el tuyo, ¿sí? Me enseñó que en realidad estamos viviendo, digamos, ellos hablan de las dos guerras mundiales, estamos en la tercera guerra mundial, dice mi subcomandante Marcos, porque la primera guerra mundial comenzó en 1492 y no terminó. Entonces, cállame. Yo estaba diciendo otra cosa. Sí. Yo quería decir otra cosa. Sí. Sí, acá. Sí, era acá. ¿Sí? ¿Es cierto? Esta gente, te voy a decir, en el ABC de la formación en ciencia, cualquiera que sea la ciencia, antropología, bioquímica, y lo que tú quieras, ¿no es cierto? Bohr y Einstein tenían los mismos datos, esencialmente los mismos datos. Pero ¿qué hace a Einstein? Einstein, el famoso debate de Copenhague. ¿Y qué hace a Bohr? La interpretación de los datos. Es en la interpretación de los datos donde está tu inteligencia, o la mía, ¿cierto? Entonces, me bajo de esto, Timochenko y Juanma tienen los mismos datos, esencialmente. Pero ¿qué hace a Juanma y a Timochenko? La interpretación de los datos. Putin y Trump tienen esencialmente los mismos datos. Esto es muy sobado, porque la inteligencia mía o la taradez mía está en la interpretación de los datos. Es eso. Parte de la interpretación de los datos hoy pasa por sentarme a la mesa, iba a decir apropiarme, sentarme a la mesa, coquetearle, hacer un proceso de seducción, es una manera de decirlo, con el problema que no hemos tratado, que es la aleatoriedad. Sí. Ahí hay una carga muy fuerte, también política. Yo iba a decir, Venezuela, sí, nos tiene completamente convencidos que Maduro es el malo. Que Maduro es el malo. No, los medios. No, espérate. Eso o Globo lo sabemos en Brasil. ¿Y cómo se llama? No. Eso por demás está en el texto de Naomi Klein. Claramente está en el texto de Naomi Klein, ¿cierto? Lo que manejan, le presentan a la chusma y lo logran, ¿cierto? Es Maduro es el malo. Y Dilma es la mala, y Lula es el corrupto, y su merced pídame, yo se lo tengo acá. Del marketing político pasamos al marketing informacional. Literalmente. El problema no es ese, el problema es que manejan a la gente con esa cosa. Es mucho más difícil. Pero la lógica de la cosa es muy elemental. ¿Sabes por qué digo que es elemental? Porque son los 12 mandamientos, así se llaman, los 12, etcétera, de Goebbels. De Galiano Gómez y de Álvaro Uribe. Tal cual. ¡Calumnia! Decía Gilberto Alzate Avendaño. ¡Calumnia! Que algo quedará. Claro, tú y yo no habíamos nacido cuando estaba Gilberto Alzate Avendaño, pero no importa. Sí, claro.
Esa lógica es muy simple, es muy elemental, porque es una lógica binaria, bivalente. Frente a esa, mira, coincidencialmente. Y una cosa que los complejólogos no han trabajado son lógicas no clásicas. ¿Sí me explico más o menos? Ahora, las lógicas no clásicas, Sí. Yo me estaba mirando ahí algo. Sí. En últimas, en todas hay un elemento común, que es el tercero incluido. Que es el rechazo al principio tercero excluido. No, por eso, el rechazo al tercero excluido, o sea, el tercero incluido. Sí. Hay ese elemento común ahí a todas, y yo creo que... Es un elemento común, manifiestamente. Entonces, esto es buena ciencia, esto es muy bueno. Este cuadro está... Te voy a dar la vida. Voy a hablar en este momento en mandarín. Tú no lo sabes, yo hablo mandarín. ¿Cierto? En este panorama hay cosas que no están incluidas. Ejemplo, lógicas subestructurales. Las lógicas subestructurales son una de las lógicas no clásicas. Ejemplos de las lógicas subestructurales, el cálculo lambda y cosas como esa. En fin, sí. Entonces yo puedo, pensar otros problemas que los que tengo otras. La genialidad de los conceptos es que los conceptos me permiten ver realidades. Los aztecas jamás vieron llegar a Hernán Cortés, ¿cierto? Porque no tenían el concepto de caballo, de arcabuz, de perro. ¿Qué pasa? Eso que hace es benchmarking, ¿cierto? Toda discusión sobre conceptos es una discusión filosófica. Ok, punto seguido. Y la genialidad de los conceptos es que nos permiten ver realidades. Sí. Entonces, hay un tipo que en este seminario de complejidad no entra, que se llama Deleuze, no importa. Deleuze dice que hay dos clases de filósofos: los que acuñan conceptos y los que usan conceptos. Marx acuñó un concepto, un concepto, plusvalía. Y eso le permite ver el enajenamiento, lucha de clases, la historia, lo que tú quieras, ¿cierto? Y así sucesivamente. Unos acuñamos conceptos y otros usamos conceptos que otros han acuñado. Sí, Deleuze. A propósito de vainas de eso, más o menos. Sí, entonces lógicas no clásicas. Sí, entonces teníamos, no te voy a decir que acaba de salir un librito sobre esa cosa. Pero dentro de todas estas lógicas no clásicas, bueno, en particular, ¿tú cuál estás desarrollando más o trabajando o interesado? Sí, varias. Una, la lógica del tiempo. La lógica del tiempo me dice que el tiempo modifica el valor de verdad o falsedad de una proposición. Uno, dos, espérate. Una muy hermosa, en serio, se llama lógica epistémica. Y es que el sujeto, o sea, te voy a contar una cosa: el conocimiento no existe. Y el método no existe, y la lógica y cochinadas de esas no existen. Eso existe mediado por un sujeto. Perdón por lo que voy a decir, eso es cierto, eso es cierto. Esa idea de que el conocimiento es objetivo, es plano, etc., es cierta porque le hicimos los tipos. Pero es que los tipos no sabemos, y es en serio lo que voy a decir, puede parecer un argumento de género, pero es en serio. Lo que los tipos no sabemos es que nosotros, las mujeres, cada 28 o 32 días nos pasan cosas. Y si somos regulares. Y si no somos regulares, pues tanto peor. Algunas tenemos cólico, otras no.
El punto básico que te estoy diciendo es que cuando yo soy mujer, en esos días el mundo no se ve igual. Claro, los tipos dicen, así están sus días, ¿cierto? Pero el mundo no se ve igual. Los tipos jamás han tenido un bebé. Y cuando yo siento la criatura acá, el mundo no se ve igual. ¡Coño! Y por eso, método, lógica, lenguaje y cochinadas de esas. Es un argumento antropológico. Porque los tipos no conocemos esas vainas. Espérate. Lógica epistémica. ¿Sí? El identificador se llama K, de knower, the knower, la gente que conoce. Entonces la lógica epistémica me dice que el sujeto está, que el conocimiento está mediado por cosas como que yo soy negro, yo soy gay, yo soy indio, yo soy mujer, yo soy latino, y ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces es muy importante, porque es tratar de pensar literalmente a la particularidad. Entonces, lo quité. Mientras que la lógica formal clásica me enseña cuantificadores universales, todo siempre existe, alguno, cosas como esas. Las lógicas no clásicas me permiten trabajar con cuantificadores particulares. A veces hay unos que sí y otros que no, y así sucesivamente. Y entonces, otra muy sugestiva, ¿cómo se llama? Lógica epistémica. En fin, sí. Sí, no sé, en fin, sí. Bueno, nada. Como decimos los que somos de estrato 1, en todo caso que disculpe. En todo caso que perdone lo malo. Tú no puedes negar lo que eres. Sí, más o menos eso. Este forma parte de un pequeño trabajito de investigación que estamos haciendo. Eso salen productitos de investigación. Te agradezco, en serio, te agradezco. Sí, mi amor. Entonces, ¿cómo se da la definición de nuevos conceptos? O sea, si se dice que el conocimiento es variable, entonces, ¿cómo se puede dar la definición de nuevos conceptos para para definir nuevos conceptos? O sea... La buena ciencia no trabaja con conceptos. A. B. La buena ciencia no parte de conceptos. Los científicos y las científicas trabajamos con problemas. Con problemas, mi amor. Oye, genial lo que estás diciendo. Yo no había pensado lo que... ¿Sí? ¿En serio estás trabajando eso? Sí. Repíteme esa... ¿Sí? Los científicos y las científicas somos científicos o científicas no porque tenemos campos de trabajo, áreas de trabajo, objetos de... Saca una hoja, nombre, código, fecha, quiz, aquí los profesores me autorizan a la cosa. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto de la medicina? ¿Cuál es el objeto de la biología? ¿Cuál es el objeto de la filosofía? ¿Cuál es el objeto de la historia? ¿Cuál es el objeto de la ingeniería? ¡Ninguno! Hoy la ciencia no tiene objetos. Y son los problemas los que, oye, tienes que contarme más de esa cosa, genial. Sí, ¿es en serio? Y mira, son los problemas los que hoy configuran comunidad de aprendizaje, comunidad científica, ese tipo de cosas. Entonces, definición. ¿Cómo evitar que haya complejidad si la naturaleza siempre se está regulando? No. La ciencia clásica es ciencia del control. Es en serio, vuelvo, porque la hicimos los tipos. Los tipos somos controladores y manipuladores. ¿No es cierto? Y la ciencia clásica nace con el sirirí de la predicción. Un buen científico predice. Vainas como esas, ¿cierto? La complejidad me permite justamente entender
que lo que hacemos los científicos o las científicas es una cosa endemoniadamente más importante y endemoniadamente más difícil que predecir. Explicar los fenómenos, comprenderlos. Y entonces, si yo, que quiera que diga yo, logro una buena comprensión o buena explicación, entonces, como valor agregado, el cumis de la leche, puedo hacer predicciones. ¿Cierto? Entonces, la ciencia clásica es una ciencia literalmente de control. Entre otras cosas porque divide el sujeto y el objeto le pone el logos al objeto y todas las cosas que tú conoces. La complejidad me deja de ser neurótico. Los que necesitamos tener control somos neuróticos. Entonces yo le digo a mi novia, ¿y quién era? Sí, muéstrame el celular. Y sí, sí, no, y con que es un amigo, ¿no? Y estoy enfermo. Por ejemplo, celos. Por ejemplo, inseguridad y cosas como esas. Estoy enfermo. ¿No es cierto? La complejidad, entre otras cosas, tiene el mérito de que todo esto va a decir en otros términos. Esto que voy a decir, perdona, suena a Paulo Coelho, o Walter Rizzo, o Osho, o cochinadas de esas, ¿cierto? Los sistemas abiertos, pero es en serio, los sistemas complejos son sistemas abiertos, informacionalmente, todo lo que tú quieras. Y la condición para yo ver sistemas abiertos es tener una estructura de mente abierta. Si yo no tengo una estructura de mente, pero eso se dice fácil, eso se dice muy fácil. Porque yo vengo de una tradición de seguridades y certezas y mediciones y parametrización y control y predicción y cosas de esas, ¿sí? El hombre nace bueno y la sociedad lo vuelve abogado, pues más o menos, ¿no? Entonces, debo poder, es la parte que suena a nueva era, debo poder tener una estructura de mente abierta. Entonces, eso que te hace es digamos, para terminar esta parte, digamos. En el ABC de la historia de la ciencia, dos cosas son claras. Uno, nadie ha descubierto nada en lo que venía trabajando. Los descubrimientos, etcétera, suceden en las proximidades de lo que yo venía trabajando. Y B, siempre suceden por casualidad. Por casualidad. Entonces, yo debo poder tener una mucha estructura de mente abierta para saber que en lo que yo vengo trabajando, ahí no va a pasar nada, sino por aquí en algún lado, en las proximidades, y el serendipity. Eso es lo que implicaría, digamos, esta cosa que trabajamos, que yo que es complejidad. ¿Me explico más o menos? Sí. Mi amor. Desde ese punto de vista, los ingenieros no tenemos muchas capacidades para abordar los sistemas complejos. Está trabajado. Los ingenieros clásicos no, los ingenieros que trabajamos sistemas invertidos tampoco. Los ingenieros, sí, eso ya está escrito y publicado, ¿cierto? Pero, sí, eso es muy lindo. Los ingenieros, que nos inspiramos en la naturaleza, sí, ¿cierto? Es decir, mira, te voy a decir una cosa que Eugenio debería decírtela mucho mejor que yo. Esto no es mío, esto es de François Jacob, ¿cierto? Uno de esos tipos. La evolución no trabaja, es decir, la vida, ¿cierto? No trabaja como los ingenieros, a partir de planes, programas, diseño y cochinadas de esas. La evolución, dice Jacob, funciona como por bricolaje. Por bricolaje, es decir, yo cojo esta cosa, tal vez me sirve y finalmente le voy dando uso a cosas, otros usos distintos de lo que yo estaba pensando. Y eso se llama ingeniería de sistemas complejos. Y la idea es ingenierar sistemas que son indeterminados. No ingeniería de sistemas complejos en el sentido que existe ingeniería civil, ingeniería de alimentos y ingeniería química, sino es... Entonces, otra vez, los ingenieros clásicos no le cachamos a la cosa. Los ingenieros clásicos, en el mejor de los casos, tenemos el diploma y trabajo.
Pero no le cachamos a la cosa. Pero aquí hay buenos profesores, una buena universidad, mejores estudiantes. ¿Es necesario los conocimientos clásicos para Sí. encontrar la complejidad? Espérate. Solo tu ex procurador quemaba libros. Tú y yo no vamos a quemar a Platón, ni a Maquiavelo, ni a Galileo. Sí, pero hoy no me sirve Galileo ni Newton, no me sirven para nada. ¿Sabes qué significan hoy, por ejemplo, leerme los Principia de Newton? ¿Cierto? Significa literalmente ir a un museo. Y entonces eso es un registro fósil. Hubo una época en la que yo pensé así. Es un museo, ¿cierto? Y hubo una época en la que yo pensé que el mundo era sublunar y supralunar. Linda la vaina. ¿Sí? Y hubo una época en la que Pasteur me dijo, sí, no existe la generación espontánea porque allá abajo hay bacterias, bichos y no sé qué cosa y tal. Yo no quemo la historia. Todo lo contrario, le hago curaduría a la historia. Porque son registros de cómo yo viví en una época. Sí, ¿no? Por tanto, sí son necesarios. Claro. Lineal A, lineal B, escritura cuneiforme, tránsito de las escrituras, lo que tú quieres. Sí. Más o menos, sí. No es el pasado el que ilumina el presente, es el presente el que ilumina con sus conquistas, con sus descubrimientos, con sus interpretaciones, con las técnicas, con las herramientas. Es el presente el que ilumina el pasado, el que le da sentido, sí, el pasado, en otras palabras, es un sistema abierto y permanente desarrollo, porque el pasado no es Colón descubrió América, no, ese es el dato. ¿Cierto? El pasado es la interpretación que yo hago del pasado. Y es el presente en cada momento el que va enriqueciendo. Fantástico el pasado. Sí. Pues respecto a lo que dijo la profe Daisy, retomando esa parte, pues desde el punto de vista suyo me gustaría saber cómo un ingeniero podría, digámoslo así, como dejar la parte clásica para irse por este lado. Es muy fácil. ¿En serio? Me estás pidiendo como una fórmula. Te doy la fórmula. Bájate de toda esa ingeniería, ¿sí? Y súbete en la biología, por ejemplo. No, te la pongo fácil, te la fácil. ¿Sí? ¿Te la complico? Súbete en la historia entonces. Y así sucesivamente. Es una pregunta retórica, no me la tienes que responder. ¿Cuántos cursos de biología, lato sensu, has tenido en la carrera? Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Porque esa ingeniería, la ingeniería es una hija putativa de la física clásica. Pero la física clásica es de la mecánica clásica, coño. ¿Cierto? ¿Hay otros desarrollos de la física? Pues no, es hija putativa de la física, de la mecánica clásica. Te voy a dar un argumento histórico. La mecánica clásica fue la ciencia que yo desarrollé cuando yo era burgués wannabe. Después, en 1789, ya no soy burgués wannabe, ya soy un burgués consumado porque me he tomado el poder. ¿Cierto? 14 de julio de 1789. Pero eso, cada época desarrolla la ciencia que puede y cada época desarrolla la ciencia que necesita. Y la ciencia que yo necesitaba cuando era burgués en ascenso, burgués wannabe, era la mecánica clásica. Linda la vaina. Esa mecánica clásica tuvo una hija putativa. Más o menos. Pense y los Esperanza que dicen cosas mejores que yo. Nada, publicidad.
Los seminarios son cada 15 días, sí, mi amor. Sí, sí. La neurona de esta cosa son Daisy y Jorge. Y los Esperanza, en fin, qué sé yo. Tú y yo somos grumetes de la vaina. Sí. Entonces, si quieres, en 15 días habrá otra charla, tal, mejor de lejos que esta, en fin. ¿Quién sigue? No, sí, puede ser Eugenio o Marco, o Luz Esperanza, sí. O Jorge. ¿Tú? Sería maravilloso una conferencia suya, profe. Después de la tuya.